Aló, 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 aló. ¿Cómo están? Muy buenos días. Adriana, ¿cómo le va? Adriana, Adriana, ¿me escucha? Lunes 2 de agosto de 2021, comenzamos esta segunda clase del segundo semestre y partimos clásico con este dicho de refrán popular. ¿Pasaremos agosto o no pasaremos agosto? Vamos a ver lo que dice la Wikipedia sobre pasar agosto. Pasar agosto es un dicho popular utilizado en Chile que alude a los casos en los que una persona anciana logra vencer el invierno y sumar así un año más a su vida. Cada año, durante los primeros días del mes de septiembre, miles de adultos mayores festejan haber pasado agosto en todo el país. El origen del término es, según la creencia popular, habría sido los españoles avecindados en el sur de Chile los que habrían incorporado la idea de que agosto, al ser al último mes del invierno, tenía una importante repercusión en la salud de las personas de edad avanzada. Para Cristian Gasmuri, historiador de la Universidad Católica, la frase pasar agosto comenzó a ser utilizada en la colonia. No es una cosa que tenga una raíz cultural griega o latina, aunque agosto viene del emperador Augusto. Es un mito muy antiguo que viene de la colonia. Se pasaba mucho frío y la gente vieja se moría de bronconeumonía. La gente solo podía arroparse. La frase no puede venir del hemisferio norte porque allá es la época más cálida. Es una frase muy, muy chilena. En un mes, es un mes en que cambian las temperaturas de forma muy abrupta. No obstante, en el hemisferio norte existen frases similares como la española enero y febrero desviejadero. Ahí está el origen de la expresión pasar agosto. Les cuento que lo que estamos viendo acá también es el Facebook de nuestro colegio y hoy día hay material nuevo, tenemos material nuevo. Esta semana van a haber entrega de guías en el colegio. Voy a verificar ahí está mi micrófono. Va a haber entrega de guías en el colegio, así que ustedes tienen como siempre la primicia acá en el Facebook. Si vamos al sitio oficial de la fanpage de nuestro Facebook, nuestro colegio, ahí Luis Moll Briones Valdivia, van a encontrar en la foto de portada. Alguien me puede decir, profe, no tengo Facebook, no importa, porque el sitio está en modo público, es decir, lo puede ver cualquiera, ¿no? Que esté sin necesidad de iniciar su sesión. Está abierto a todo público. Y aquí está la primera foto, la foto de portada. Si vamos a la foto de portada, se va a abrir este enlace que está acá a continuación, el que está ahí al lado derecho. Damos clic, tocamos ahí en el enlace y ya accedemos a nuestro material. Vamos a primer nivel medio D, en este caso que estamos hoy día en esta clase de primer nivel medio D, lenguaje, la primera carpeta. Se abre la primera carpeta y tendremos acá ya el sexto material. Yo continué la numeración, ¿eh? Ahí dice quinto, la última que se hizo el semestre pasado, pero ahora vamos a la sexta guía, que viene siendo la primera entrega del segundo semestre. Así que si abrimos eso, tenemos este maravilloso material que he diseñado para ustedes, disponible aquí para descarga directa a través de Drive de Google, o bien puede ser también en la versión impresa que se va a entregar esta semana, jueves y viernes, de 9 a 13 horas en el colegio. Va a estar entregando guías y materiales de impresos de estudio y además de eso las canastas de alimentación JUNAF. Acá tenemos una guía titulada Textos noticiosos bajo la lupa porque vamos a ver ahora los elementos estructurales y ejercicios prácticos de esta unidad que estamos viendo ahora.
Aquí aparece una imagen del diario Austral de Valdivia, porque bien contextualizada la guía para que usted pueda aprender con lo más cercano de información con respecto a su ciudad. Así que acá tenemos un material excelente para poder conocer cómo es un texto noticioso. También tiene enlace este material con la guía número 1, comunicando lo que somos del Ministerio de Educación. Ahí aparece citada en la página 15 que vimos la semana pasada, así que está todo ok, en regla, para que podamos seguir aprendiendo juntos en esta asignatura de lenguaje y comunicación. Acá sale el texto noticioso al deshuesadero y aparecen también algunos elementos que vamos a revisar hoy día, en esta mañana, en esta fría mañana del lunes 2 de agosto. ¿Cuál fue el primer diario de Chile? Ahí está, La Aurora de Chile se llama. El 13 de febrero de 1812 nació este primer periódico chileno. Más adelante vamos a encontrar el modelo y estructura de la noticia ahí desglosado con sus partes para que no olvidemos cómo funciona. Ya la semana pasada estuvimos viendo fragmentos de noticias y proponiendo titulares para ellas. Ahora tenemos aquí un ejemplo de estructura. Acá abajo hay un recuadro que te aconseja cómo redactar un buen título de noticia. Hay algunos consejos. No olvidar que un buen titular de noticia no debe exceder las 10 o 12 palabras, ya que si pasamos este límite es probable que el lector no tenga interés en leerlo. Vamos a verlo enseguida. Acá también en la página 3 de la guía tenemos el fenómeno de la pirámide invertida. Esta sí que es una pirámide, no como el libro anterior, porque la semana pasada veíamos que era un triángulo eso. Pero aquí sí tenemos una pirámide con todas sus leyes. Aquí aparece qué significa el fenómeno de la pirámide invertida en el periodismo. Así que también va a añadir una sección de ejercicios prácticos con algunos hechos noticiosos a los que hay que colocarles titulares. Ahí tengo un ejemplo en el número 1 para que sepan de qué se trata. Estas 3 líneas de arriba del hecho noticioso narrado se resumen en algunas palabras: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 palabras, cumpliendo la regla que no se pase de 12. Hay un buen titular ahí para poder revisar. Así que más abajo aparecen más hechos noticiosos y espacios también para completar con titulares. Y la última página, la número 4, te va a presentar ahora un fragmento de noticia con los 3 espacios para completar: epígrafe, titular y bajada, tal como hemos visto aquí en la página. La primera noticia trata de eh, una señorita, Yarana Aedo, que sufrió un traumatismo encefalocraniano moderado que obligó a que la futbolista fuera trasladada. Se accidentó jugando un partido en la Roja femenina. Aquí sí que también aquí tengo un espacio para completar el título de noticia. Y acá abajo hay otra lamentable noticia para los que son amantes del mundo del rock, que falleció hace poquito el baterista de la banda Slipknot. Aquí también hay un texto que narra ese hecho noticioso con 3 espacios para poder completar el título de noticia. Y acá en la ampliación de aprendizajes vamos a tener los recursos en la web, que son un video espectacular que encontré de la profesora Michelle Rosas, una profesora de Perú, que nos muestra eh, qué elementos debe contener un titular, cuántos tipos de titulares existen y algunos ejemplos para que tú puedas ampliar tus aprendizajes. Si te perdiste alguna de nuestras clases de lenguaje en línea, aquí te dejo nuevamente el código QR y el enlace para que puedas acceder a la lista de reproducción 2021, donde va a quedar esta y otras clases más también almacenadas. Hoy día sí estamos grabando esta sesión, como dije la semana pasada, la primera no vale, hoy día sí. Así que bienvenidos todos ahí, los que están escuchando, a nuestra clase de lenguaje y comunicación de hoy día, lunes 2 de agosto de 2021. Ya habíamos revisado de dónde viene el dicho pasar agosto. La Wikipedia nos da un aporte ahí de dónde viene este refrán de pasaremos agosto, no pasaremos agosto, dicen las personas mayores. Eso tiene una explicación, por supuesto, a través del uso del lenguaje. Pues bien, vamos acá a la página número 1 de la guía. Quiero saber primero si me están escuchando. Díganme, hola, profe, hola, ¿cómo están? Díganme que están presentes para saber que están ahí. Hola, profe. Buenos días, Sí, profe. Sí, la profe. Perfecto. Buenos días, Bienvenido, profe. Víctor. A Andrea, a Adriana también. Perfecto, muy bien. Jennifer Ditzel, muy bienvenida a la clase de hoy. Ahí sí. Hay feedback, señores. Estamos todos aquí conectados en la clase de hoy. Voy a activar mi camarita un ratito para que puedan verme, porque no me gusta estar ahí, ¿cierto? Detrás de la letra. profe, Así que una aquí consulta. estamos. Sí, adelante.
Disculpe que le interrumpa. Esta Más. clase la voy a igual como todas las otras clases en YouTube, ¿cierto? Siempre va a estar ahí, sí, tal como dije hace un ratito atrás, estamos grabando la sesión, como sale el botón rojo arriba, arriba a la izquierda sale el botón rojo que dice grabando, así que sí, se va a almacenar, ¿ya? Pues bien, estamos aquí en el nuevo material. Vuelvo a decirles porque ustedes entraron un poco más tarde que si vamos a Facebook de nuestro colegio, en la foto de portada, ahí, independiente que tengas Facebook o no, puedes entrar igual porque está en modo público ahí el enlace de Luis Molbriones Valdivia, nuestra fanpage de Facebook. Puedes entrar a la página, a la foto de portada y hacer clic en este o tocar este enlace que está acá. ¿No? Ese enlace de Drive te va a llevar al material de estudio. Vamos a primer nivel medio. ¿Ya? Ustedes recuerden que tienen la primicia de tener esta guía que se está imprimiendo para que se entregue este jueves y viernes de 9 a 13 horas. Vamos a primer nivel medio D. Ahí está la primera carpeta del lenguaje. Va llegando una persona más. Ahí la vamos a... Eso, la admitimos ahí para que entre. Y tenemos en el sexto lugar, ¿eh? Yo seguí la secuencia de los números anteriores, quedamos en la quinta en el primer semestre y ahora vamos a la sexta guía, pero esto viene siendo la primera entrega de del segundo semestre. Aquí se abre y tenemos esto que estamos viendo en pantalla. Pues bien, vamos a comenzar para primero leer lo que dice acá arriba. No se olvide que cada página ahora en esta ocasión va a tener una sección arriba que dice esta guía pertenece a, usted escribe su nombre y la letra de su curso que es primer nivel medio D. ¿Por qué quiero que hagan esto? Porque ahora todas las páginas tienen, hay que identificarlas porque la idea es que no se pierda ningún material o que si me van a enviar solamente una página yo sepa de quién es, porque el semestre pasado aprendí que me llegaban algunas fotografías de páginas de guías, pero no salía el nombre de la persona que era dueña de ese material. En este segundo semestre volvemos con todo, dice ahí, textos noticiosos bajo la lupa, elementos estructurales y ejercicios prácticos de lenguaje y comunicación. A ver, acá Jennifer, me gustaría ahí aprovechar de conocer un poco más de su voz. Le voy a encargar que lea este primer párrafo, por favor, los que estamos aquí conectados podamos escucharla. Primer párrafo, Jennifer Ditzel, si estás ahí, activa tu microfonito. Ya, con la actual masificación de la prensa escrita a través de medios digitales, podemos contar con una amplia gama de coloridos diseños atractivos para el lector y todo un clic de distancia. Pero en sus inicios, la imprenta solo permitía producir periódicos y diarios con textos de blanco y negro. Enterarse del acontecer nacional e internacional era una tarea titánica para las empresas del siglo XIX, pero ahora toda la información se encuentra disponible en la Internet. No hay excusa para no leer un buen diario. Perfecto, Jennifer, muchas gracias. Muchas gracias por la lectura. Ahí está el párrafo. Por el chat, ahí nos escribe Francisca Alarcón también, señorita. Muy bienvenida. Muchas gracias por conectarse hoy día. Bienvenida a la clase de hoy, lunes 2 de agosto. Y lo que ha leído Jennifer precisamente es la introducción de esta guía. Estas palabras, si las buscamos en Google, no aparecerán porque es un texto que he redactado yo mismo para ustedes y habla de que antes los diarios cuando estaban siendo impresos en sus primeros momentos, cuando nació la prensa escrita en sus primeros momentos, siglo XIX, estamos hablando de años 1900, ¿ya? Ahí las imprentas solo permitían producir periódicos en blanco y negro, no había color, era solamente texto, pero ahora los diarios evolucionaron porque ahora tenemos la opción de diagramarlos a través de medios digitales y por eso las páginas quedan muy bonitas ahora, llenas de color y de letras distintas, de distinto tipo, con infografías, con gráficos, con cosas ahí que pueden servir para complementar la información, entonces ya los diarios no son como antes. Miren, acá tengo la portada del diario Austral. A ver, veamos de cuándo es esta cosa. Esto era de la semana pasada, si no me equivoco. No sale ahí la fecha, pero esto es una noticia fresquita, una portada del diario Austral fresquita, la semana pasada, y dice como titular ahí, eh, directores de colegios que regresaron a clases recomiendan medidas, porque estamos todos en la onda de tratar de volver a clases presenciales. Yo les digo que en nuestro colegio estamos intentando regresar, pero está todo dispuesto ahí, pero mientras no se dé la orden, todavía seguimos acá en línea como estamos ahora
conectados, ¿ah? Así que no se preocupen por ello. Ahora, si se vuelve a clases presenciales, recuerden que se va a tomar la modalidad híbrida, es decir, que a cierto grupo va a poder ir a clases presenciales y después también se está otro día haciendo la clase en línea. Así que es opcional, voluntario y no obligado. Eh, Acá entonces aparece la portada del diario Austral que menciona que estos directores que ya habían regresado a sus establecimientos educacionales a clases presenciales están recomendando medidas que hay que respetar. Y eso hay que tener mucho cuidado porque el COVID sigue presente ahí, contagios siguen ocurriendo, así que hay que tener mucho cuidado con el tema del distanciamiento interpersonal, el uso de la mascarilla y los elementos de protección personal. Eso es reglamentario para todos los que quieran volver a clases presenciales. Pero nosotros seguimos acá mientras tanto a través del computador, que es la forma más segura que tenemos hasta el momento de poder interactuar. Eso es lo importante, que no se nos pase este año sin interacción. En el segundo párrafo aparece otra información importante que le voy a pedir que lea a Adriana, por favor. Adriana, lo que estamos viendo aquí, por favor, lea este párrafo. Adriana, Sí, profe. adelante. Informarnos de lo que pasa en el mundo más que nada es una responsabilidad social, ya que nos permite tener una opinión propia de lo que pasa y mantenernos actualizados con los acon- acontecimientos que enfrenta la humanidad en su diario vivir. Por eso es importante que te familiarices con las noticias, no solo a través de la radio o de la televisión, sino también mediante la prensa escrita. Lo que te ayudará a mejorar tus habilidades y redacción, aprenderás a escribir mejor, a tener buena ortografía y por sobre todo a comprender lo que lees y someter la información a la prueba de la blancura. Eso es, muchas gracias Adriana. Se incluyó otra personita ahí en esta mañana, ya somos 6 personas conectadas. ¿Ah? A ver, ¿quién entró? ¿Quién salió? Bueno, lo que leyó ahora Adriana tiene otra implicancia. Ya vimos arriba que los diarios, los primeros diarios, los rudimentarios, aparecieron en la imprenta que era en blanco y negro y solamente era texto. Y después la posibilidad de diagramarlos digitalmente nos dio un mundo de colores y formas más atractivas a la vista. Pero ahora en este segundo párrafo que ha leído Adriana, nos muestra que es importante poder eh, informarnos de lo que sucede. Y esto lo digo porque mucha gente pasa su vida sin ver noticias, sin escuchar la radio, sin leer el diario. Por otro lado, hay posturas también que dicen, oiga, profe, pero igual a veces la prensa miente. Es verdad, también hay manipulación de la información y eso es precisamente el objetivo de poner esto de la prueba de la blancura para la información, pero independiente que la prensa entregue información veraz o no, es un deber de un ciudadano poder informarse. ¿No? Tenemos que estar siempre revisando la prensa, revisando la noticia y el acontecer nacional, porque hay que saber dónde uno está, como se dice, como decía mi abuela, hay que saber dónde uno está parado. ¿Ah? Así que este párrafo que ha leído Adriana dice que informarnos de lo que pasa en el mundo más que nada es una responsabilidad social. No hay cosa más incómoda que hablar con una persona que no está informada, porque ahí decía el viejo refrán que salía en la radio Bio Bio, me acuerdo, decía, el que no está informado no tiene derecho a opinión. Claro, es verdad, no podemos opinar de lo que no sabemos. Así que es importante familiarizarnos con los textos noticiosos y nosotros, si bien es cierto, lo estamos viendo desde el punto de vista estructural del lenguaje, también es algo práctico que tú puedes aplicar en tu vida diaria. Profe, tengo mala ortografía, me dicen algunos. Sí, ¿cómo puedo mejorar mi ortografía? Pues precisamente leyendo más. Una de las técnicas para poder mejorar la ortografía y la redacción es leer mucho más de lo que estás leyendo. Si no estás leyendo, preocúpate, ponte a leer algún diario, accede a través de los medios digitales, entra de tu teléfono, pero lee más. Esa es la mejor cura para la ortografía. Y te va a ayudar a aprender a escribir mejor, a someter la información a la prueba de blancura, a dudar de todo lo que sale en la prensa, porque también es un derecho, el derecho a la duda.
Más abajo aparece un apartado, ahora seguimos en esta página 1, y aquí aparece una mención al texto número 1 del Mineduc, al libro Comunicando lo que somos, en el que estuvimos trabajando la semana pasada, porque en su página 15 aparece una información muy importante. Pero antes voy a leer el párrafo introductorio que está acá. Para llegar a redactar una buena noticia, el ejercicio que te vamos a proponer que hagas más adelante, debemos conocer primero qué es una noticia y cuál es su estructura esencial. Bueno, la noticia es un relato o escrito sobre un hecho actual. Esto es muy importante porque no puede haber una noticia que hable sobre algo que ocurrió 20 años atrás. La noticia siempre se refiere a algo actual. Y también de interés público, es decir, que la gente en su mayoría le interese lo que aparece allí. No solamente una noticia se puede escribir para un grupo de gente cerrada, tiene que ser para todo el público. Bueno, esta noticia o relato está difundida a través de los diversos medios de comunicación social. Ya tenemos la prensa escrita, la radio, la televisión, la internet, entre otros muchos más canales que existen hoy en día para informarse. Y es la narración de los acontecimientos novedosos que interesan al mayor número de lectores con o sin conexión a dichos sucesos. Esa conexión no se refiere a la internet, se refiere a estar presente en el hecho. Por ejemplo, a veces puede haber una noticia que ocurre en la siguiente manzana de donde vives o cerca de tu casa, pero también puedes informarte de una noticia que esté ocurriendo en otra parte del mundo. A eso se refiere. Podemos tener conexión con esos sucesos cuando estamos cerca de donde ocurre la noticia, o podemos no tener conexión cuando estamos lejos del hecho noticioso, cuando ocurre, por ejemplo, en otro país. Según el periodista y escritor español Alex Grigelmo, dice la noticia, en estado puro, viene dada siempre por un acontecimiento sorprendente, estremecedor, paradójico o trascendental, y sobre todo, reciente. Muy importante que sea reciente, no puede escribirse sobre algo antiguo. Si se escribe sobre algo antiguo, la noticia pasa a transformarse en una crónica. Alguien me ha preguntado por ahí, sobre todo los que están interesados en la PTU, en la prueba de selección universitaria, en la prueba de transición universitaria. Algunas de esas preguntas dicen, ¿cuál es la diferencia entre una noticia y una crónica? Muy fácil, que la noticia habla sobre hechos recientes y la crónica habla sobre hechos que ocurrieron hace mucho tiempo atrás. Ahí está la diferencia. A veces la crónica también es más larga, más grande que la noticia. El texto noticioso del deshuesadero. Aquí aparece nuevamente mencionado que en la guía que vimos en la semana pasada, recuerda que tú tienes este material, si no lo tienes impreso, si no lo tienes en versión impresa, está su versión digital para descargar ahí en nuestra página del colegio. El texto noticioso al deshuesadero dice, tal como puedes apreciar en la página 15 que estuvimos viendo la semana pasada, en tu guía de aprendizaje número 1, Mineduc, comunicando lo que somos, la noticia consta de al menos 4 partes. ¿Cuáles son esas 4 partes? Primero, el título. Este título se dividía, recuerden, en 3 partes. El título se divide en 3 partes. En epígrafe, en titular y bajada. Voy a hacer una pausa aquí para que podamos revisar nuevamente eso, porque me gustaría que no se pasara sin ponerle atención, porque esto es algo que ya vimos la semana pasada, pero seguramente a algunos ya se les olvidó porque la memoria es frágil. Así que vamos a revisar aquí textos Mineduc. Vamos a ver el primero, comunicando lo que somos. Se va a abrir a continuación en pantalla. Ahí está. Me refiero a este libro entonces, que estuvimos viendo la semana pasada. Estuvimos realizando ejercicios y ahora vamos a ir a la página 15, porque en la página 15 tenemos lo que estamos viendo. Ahí está, la página 15 del libro. Decía entonces que el título de una noticia, ahí está, el título de una noticia no es lo mismo que el titular. No se olviden, no confundirse en este elemento. El título de una noticia no es lo mismo que el titular, porque el titular forma parte del título. Cuidado con esto, porque a veces mucha gente se confunde al momento de las evaluaciones. El título introduce la noticia en forma resumida y nos da a conocer sus elementos centrales. En el título es posible identificar 3 elementos. Ya los dijimos, el epígrafe, que invita a leer la noticia, generalmente entrega el contexto en el que ésta se desarrolla y que es opcional ponerlo sobre el titular. No siempre hay noticias que tienen epígrafe. El titular, que es obligatorio, el titular da nombre a la noticia, cuenta lo central, es una síntesis o un resumen de la información y su función es dar cuenta de lo más relevante de la noticia e invitar a leerla completamente. Y tenemos después la bajada, que va, como dice su nombre, debajo del titular, y con ella se puede ampliar la información otorgada en el titular, entregando una visión más global
aunque sintética, de la noticia sin entrar en detalles. Al finalizar de esta clase te voy a dar los enlaces directos para que puedas entrar a la carpeta donde está el material de lenguaje para descarga, así que si no lo tienes ahí, vas a tenerlo en el WhatsApp de nuestro curso, va a estar ahí al final de esta clase los enlaces para descarga. Volvemos acá, entonces aquí no he puesto la misma información que está en el libro número 1 porque ya se vio ahí, se revisó y está en ese material. Aquí solamente lo he mencionado de forma rápida. El título se compone de epígrafe, titular y bajada. Después viene el LEAD o encabezado, donde se puede encontrar respuesta a las 5 preguntas del periodismo. ¿Alguien me podría decir cuáles eran las 5 preguntas del periodismo? ¿Se acuerdan o no? ¿Cuáles son las 5 preguntas del periodismo? O las 5 W que se dice. ¿Se acuerdan de ello, no? ¿Era qué? ¿Por qué? Eso, ¿qué? ¿Por qué? Faltan 3. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Por qué sucedió? ¿Qué más? ¿No se acuerdan? A ver. ¿Cuándo? ¿Dónde? Eso por ahí está, muy bien. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿Dónde? Ya, ahí estamos acercándonos. Voy a presentarlo acá para que se vea. Ahí está. Miren. Muy grande. Ahí sí. Miren, aquí aparece. En la página 16 del libro aparece. Dice, las 5 W o las 5 preguntas del periodismo, que viene del inglés, porque todas esas palabras empiezan en inglés, son who, que significa quién. Primero tenemos que partir a quién le pasó el hecho noticioso. ¿Quién? O quiénes participaron en la noticia. What, que significa qué. ¿Qué fue lo que sucedió? Tenemos que saber siempre qué es lo que pasa, porque de todas maneras un texto noticioso precisamente nos enseña qué fue lo que sucedió. When significa cuándo. ¿Cuándo pasó esto? La semana pasada, ayer, hoy en la madrugada, etc. Where, que significa dónde. ¿Dónde ocurrió? En Valdivia, en otra ciudad, en otro país, en alguna parte del mundo, en cierta calle, en alguna avenida, etc. Why, finalmente, es la pregunta que significa por qué o por qué sucedió. ¿Cuál es la razón de que haya ocurrido el hecho noticioso? Y se puede añadir una sexta pregunta que es el cómo. ¿Cómo sucedió? How significa en inglés. Es la única que sale del canon. Todas las demás empiezan con W, pero la sexta pregunta, que es opcional, es how, que significa cómo. Empieza con H. Ahí está la respuesta a esa pregunta. Entonces, para efectos de prueba o de evaluaciones de semestre, no se olviden que hay 5 preguntas que en el lead de la noticia deben estar respondidas. En el encabezado de la noticia o el primer párrafo de una noticia, siempre tienen que estar respondidas las 5 preguntas esenciales del periodismo. ¿Ya? Y luego tenemos el cuerpo de la noticia y opcionalmente, si se le quiere añadir, podemos poner fotos o infografías a ese texto. Aquí viene materia nueva. Atención, por favor. Las principales características de una noticia o de la prensa escrita tienen que ver con lo siguiente. Miren, cuando uno escribe noticias o cuando uno lee noticias también, tenemos que respetar el principio de la veracidad. ¿Qué significa veracidad? Los hechos tienen que ser reales. No se puede informar de algo que no haya ocurrido o que sea falso. Aunque hay algunas excepciones a la regla, algunos medios que han cometido esa falta. Es una falta a la ética informar algo que es falso. Siempre tiene que ser un hecho real lo que se está informando en la noticia. Y junto con un respaldo o fuentes para poder verificar si eso es real. ¿No? Porque hay muchos medios que solamente dicen que algo ocurrió, pero no citan fuentes o no citan respaldos. Es muy importante esto en el mundo en el que vamos hoy día, caminando junto a las fake news, que son estas noticias falsas que se publican por toda la red, ¿no? Sobre todo en las redes sociales, que se falsee un poco la información. Entonces, para eso está el principio de la veracidad. Un buen periodista sabe que tiene que informar sobre los hechos reales. Por eso, antes de publicar cualquier cosa en su medio escrito, siempre va a verificar primero si es verdad o no. A veces lo pueden llamar para que cubra una noticia, pero es solamente una apreciación de una persona que estuvo ahí, pero no un hecho real. Por lo tanto, siempre habrá una comprobación previa antes de publicar lo que se quiera decir. Por otro lado, el principio de la claridad, los hechos deben ser lo más coherentes y autorizados por el entrevistado. Esto es importante. Si hay alguien que va a decir algo,
alguna persona a la que se le va a citar algunas palabras, tienen que estar autorizados, tienen que tener permiso. No se puede publicar palabras de una persona que no ha dejado que se publiquen. ¿Ah? Esto también es importante en el periodismo y es una parte de la ética periodística, respetar el principio de la privacidad. Si la persona dijo algo que no quiere que aparezca en los medios, tiene todo el derecho de exigir el principio de la claridad. Y por otro lado está el principio de la brevedad. Las noticias tienen que ser breves, no pueden ser largas. No tendría sentido escribir una noticia de 2, 3 páginas, ya no sería noticia. Los hechos deben ser presentados brevemente, sin reiteraciones o datos irrelevantes. Muy importante esto, cuando escribamos nuestras noticias, no se olviden de esta palabra. No deben existir reiteraciones. Si ya dijiste una vez un detalle importante, no es necesario que lo repitas en la noticia. Y por otro lado, dice datos irrelevantes. Si vas a informar algo o vas a escribir sobre algo, debe ser algo importante, no un dato que no tenga importancia. Continuamos en la página 2. Ahora sí, es el turno de leer de ustedes el principio de la generalidad. A ver, ¿quién más lo puede leer ahí? De quienes están conectados, por favor, ahora el micrófono, cualquiera de ustedes, bienvenido sea. Adriana, Francisca, Víctor, Jennifer, cualquiera de ustedes, por favor, lea el principio de generalidad. Es muy breve. Ahí está. Yo, profe. Adelante. Generalidad. La noticia debe ser de interés social y no particular. ¿Qué significa esto? A ver, explíquemelo usted mismo, Adriana, a ver si lo entendió. La noticia debe ser de interés social y no particular. ¿Qué quiere decir eso? Directamente de la noticia. Sí. ¿A qué se refiere eso con el interés social y no particular? ¿Se entiende lo que dice ahí? Interés social, no interés particular. Esto significa que la noticia debe interesar a todas las personas, la mayoría que se pueda. ¿Ah? No a todos les va a interesar, pero a la gran mayoría sí. Por eso interés social. No interés particular, es decir, una noticia no puede tener un enfoque a un grupo cerrado de gente. No, tiene que ser ojalá a la mayoría. Tiene que interesarle ojalá a la mayoría. Por ejemplo, si informamos sobre la reapertura de clases presenciales en el Luis Molbriones, ¿esa noticia va a tener interés social? Probablemente no, porque es dirigida a un grupo que somos nosotros los que vamos a trabajar o a estudiar en el colegio. Pero en cambio, si informamos sobre algunas medidas para prevenir el COVID o la aparición de una nueva vacuna, eso sí tiene interés social. Es decir, le puede interesar a mucha gente al mismo tiempo en cualquier parte del mundo. En el segundo principio, en el que sigue acá en la página, dice actualidad. Los hechos deben ser actuales o recientes. Ya dijimos, no se puede informar sobre algo que sea muy antiguo. Novedad. Los sucesos deben ser nuevos, desacostumbrados o raros. Esto produce también algo muy interesante en la noticia que hace que la gente lea cuando algo es novedoso. Es más entretenido leer algo que es nuevo, algo que no se había visto nunca, que leer algo de lo que ya se conoce. Por ejemplo, usted sabe que durante este año, como es natural, uno enciende las noticias en la tele y siempre están hablando del COVID, siempre están hablando del coronavirus, de los contagios y todo eso. Entonces ya parece que se vuelve un poco repetido el tema, ¿cierto? Uno prende la tele y lo único que ve es eso. Entonces se aburre uno. En cambio, cuando se habla de novedad, significa que las noticias aparecen con algo interesante que mostrar y algo nuevo, algo sorprendente, algo desacostumbrado, algo raro. Interés humano. La noticia debe ser capaz de producir una respuesta afectiva o emocional a los receptores. No hay lectura sin emoción. Cuando uno lee, tiene también implicada una emoción. ¿No les ha pasado a ustedes que de repente van a leer y están enojados por alguna causa cualquiera, pero cuando están leyendo ese enojo afecta a la lectura? O si están aburridos también o están cansados también, eso afecta a la forma en que leemos. O si estamos alegres, si estamos tristes, si estamos contentos, como sea, esa emoción que tú traes para empezar a leer un texto va a influir en esa lectura. Y en el interés humano se habla de lo contrario. La noticia nos produce emoción. Hay gente que se emociona con una noticia, por ejemplo, cuando muere algún famoso, alguien que quería. No sé si se acuerdan el caso cuando falleció Felipe Camiroaga, fue una noticia a nivel nacional y casi mundial, diría yo,
en donde la gente se sintió tocada porque falleció una persona, un comunicador muy, muy humano, muy querido por todos, y esa noticia impactó emocionalmente en los receptores. Incluso hasta se imprimieron toallas, tazones y otras cosas más para recordar a este gran comunicador chileno, Felipe Camiroaga, si se acordarán de cómo ocurrió. Por otro lado está el principio de la proximidad. Los sucesos entregados provocan mayor interés si son cercanos al receptor. Si te informan de algo que ocurre aquí en Valdivia, va a tener mucho más interés para ti que si aprendes algo de lo que está pasando en otro lado del mundo, ¿cierto? Eso es natural. Siempre nos importa lo que está cerca, lo que está próximo. Hacemos una pausa aquí. Miren, vamos a ver acá a la derecha. ¿Cuál fue el primer diario de Chile? Si quieren alguien conocer esta curiosidad, el 13 de febrero de 1812, imagínense. Yo nací en 1984. Oh, soy profe viejo. Nací en 1984, tengo 36 años de edad. En cambio, acá dice el 13 de febrero de 1812, casi un siglo antes, se publicó el primer periódico chileno llamado La Aurora de Chile, 2 siglos antes. La Aurora de Chile fue el primer diario de nuestro país. Y fíjense, ahí aparece la portada, y lo que les decía al comienzo, los diarios antiguos, los primeros que aparecieron, eran así, solamente texto, solamente letras, porque la imprenta permitía solamente producir este tipo de documentos. En cambio ahora aparecen diarios en color, muy atractivos, como por ejemplo el que está acá en la página 1. Ese es el diario Austral. Fíjense la diferencia, los colores, los tipos de letras, la inclusión de las imágenes. Todo eso ha cambiado gracias a la tecnología. Pero antes los diarios eran así como estamos viendo acá. La Aurora de Chile fue el primer periódico de nuestro país. Un dato también para los que están estudiando en la asignatura de historia, porque ahí seguramente algunas veces les han hablado o les van a hablar de la Aurora de Chile. Cuando le pregunten ahí en historia, ¿alguien sabe, chicos, cuál fue el primer diario de Chile? No se olviden que el profe de lenguaje ya se los enseñó. Se llama La Aurora de Chile. ¿Ya? Un detalle friki ahí para poder complementar nuestra clase. Volvemos acá. Entonces, vamos ahora al principio de prominencia. ¿Qué significa prominencia? La noticia provoca mayor interés si las personas involucradas son importantes o conocidas. Díganme que esto no es cierto. Sobre todo en el detestable porque a mí no me gusta, pero no quiere decir que a todos no les guste. Sobre todo por el detestable periodismo de farándula, que a mí en lo particular no me agrada demasiado. ¿Ya? Pero díganme que no es cierto. Ahí lo que le pasa a los famosos da o vende más que una noticia que le pasó a una persona que no es conocida. ¿No? Eso es así. Si le ocurre un hecho noticioso a un famoso, va a vender más esa noticia que si le ocurre a una persona que no es conocida. Por otro lado, está el principio de la consecuencia. Es decir, tiene interés noticioso todo lo que afecte a la vida de las personas. Es importante esto. A veces no interesa tanto leer algo que le afectó a una organización o a un grupo especializado o a una empresa, sino que siempre el lector busca personas, busca nombres, gente que le haya ocurrido algo. Eso informa de mejor manera o entretiene más. La oportunidad también, el principio de oportunidad, mientras más rápido se dé a conocer un hecho noticioso, mayor valor posee. Y ahí está también la ardua competencia que tienen los diarios de quién publica primero la noticia. Antes, cuando no existía el Internet y cuando no se podían, los corresponsales de prensa tenían que comunicarse por teléfono, incluso mucho antes por telégrafo. Esto de golpear, se llama en lenguaje periodístico, golpear significa poner el titular primero que el otro medio. Y había una verdadera competencia por informar primero del hecho noticioso antes que otros diarios. Pero ahora ya con la internet todo es mucho más instantáneo. De hecho, cuando sale la versión impresa del Diario Austral, a su momento de edición y de impresión, ya han ocurrido otros hechos noticiosos que ya están informados a través de internet. Por eso uno va a un diario que está en internet y puede encontrar noticias más frescas que aún la versión impresa. Porque a cada minuto están ocurriendo cosas, a cada segundo de la existencia humana están ocurriendo hechos noticiosos. Entonces, todo se va publicando en la red. Por otro lado, está el desenlace. Algunas noticias mantienen el interés público del público que en espera del desenlace que puede resultar sorprendente. Es decir, algunas noticias parten
dando algunos detalles nomás, igual que las películas, de a poquito dando la información, y uno tiene que leer todo el texto hasta llegar al final donde te dicen qué fue lo que sucedió efectivamente. O a veces pasa que una noticia ocurre un día y queda ahí en pausa el hecho noticioso y al día siguiente se da la respuesta o lo que faltaba, el final de la noticia. O a veces esto puede pasar en varios días, puede aparecer en varias noticias, un hecho noticioso distribuido en varias noticias. También ocurre. Tenemos también el tema de la noticia, las noticias relacionadas con ciertos ámbitos que al ser humano resultan atractivas en sí mismas, por ejemplo, los avances científicos, eso a algunos les gusta, pero a otros no. Y servicio, la cualidad del servicio de una noticia es que puede percibirse como tal en función del servicio que preste, es decir, que ayude a tomar decisiones. Si tú vas a formar una opinión sobre algún hecho puntual, la noticia debe presentarse con un servicio que te ayude a tomar decisiones sobre lo que tú quieres creer. Bueno, acá abajo, bueno, a todo esto, ¿cuántos principios hemos leído? Tenemos 3 acá, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 principios, 14 características de los textos noticiosos. Y acá abajo aparece el modelo y estructura de una noticia. Vamos a ver de qué se trata esto. ¿Alguien puede leer la noticia? Vamos a hacerlo grande ahí para que se vea. Otro de los que está conectado, por favor, lea la noticia que tenemos en pantalla. Encienda su micrófono, no tenga temor, que no le dé nervios, profe, me voy a equivocar leyendo. No importa, equivóquese cuantas veces quiera, lo importante es eso, leer y aprender. Así que, invitado, por favor, cualquiera de ustedes, abra micrófono, lea el texto. Dice, descubren ciudades más antiguas de Europa. Los restos tenían 2000 años más que las, ¿qué dicen? Que las pirámides de Egipto. Un grupo de arquitectos, de arqueólogos halló, no se me nubló la vista, halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Egipto, o sea, de Europa, de unos 7000 años de antigüedad, y a los que creen son vesti- los vestigios de los primeros mínimos estados de... Ay, se me olvidó, Los mínimos, primeros mini estados de ese, ¿qué dice? De ese ay, continente. mínimos estados de, de ese continente. Eso es. Perdón, Lo me que ha había leído, nublado bueno, la aquí vista. la pantalla también, si estamos conectados a un teléfono, sobre todo eso se ve muy pequeña la letra, pero te agradezco mucho la lectura, Víctor, porque ha sido ahí un ejercicio importante, ¿ya? Mira, lo que más destaca de la noticia, Víctor, aprovechando que estás con el micrófono encendido, Víctor, ¿qué es lo que más destaca en la noticia? Cuando uno está leyendo así y viendo esto, ¿qué es lo que más destaca ahí? ¿Antigüedad No, o no? estoy preguntando qué texto, qué línea se ve más interesante. Ah, Me están soplando ahí. Estoy ahí, ya tengo buena oreja. Pero ayúdele, a ver, denle más, participe nomás. ¿Quién está contigo, Víctor? no, estoy solo aquí. Entonces están penando. Yo escuché otra voz ahí. Bueno, como sea, ¿qué es lo que más destaca de lo que yo estoy viendo acá? De los textos que aparecen ahí, ¿cuál es la línea que más se destaca? Un grupo de arquitectos. No, eso está abajo.
Pero si se fijan, la letra Más es más arriba. pequeña. Mira, la letra es Ah, más pequeña. Pero ¿qué es lo que más destaca? ¿Qué es lo que más se ve a simple vista? ah, La donde primera, dice descubre las ciudades más antiguas. eso sí, porque ¿por qué se destaca? Porque está con letras Más grande más grandes, y exacto, más, como más, como más dijera yo, oscuras, más marcada. más marcadas. Tenemos letras más grandes, más marcadas. Eso que está aquí, que dice descubren ciudad más antigua de Europa, si vamos acá al gráfico, está apuntado con el nombre titular. Es decir, lo que tengo aquí a la vista es un titular de noticia. Siempre que estamos leyendo una noticia, lo voy a hacer más pequeño porque ahí está, miren. Siempre que estamos leyendo una noticia, nos vamos a dar cuenta que el titular es lo que más destaca de esa noticia. A donde se va la vista primero cuando estamos tratando de leer algo es al titular, porque tiene letras más grandes, porque tiene letras más marcadas. Y sobre el titular hay una pequeña frase, miren, acá dice, hallazgo histórico. ¿Qué significa eso? Eso, en la estructura se llama epígrafe. Está arriba del titular el epígrafe. ¿Ya? Tal como decía en la página anterior, el epígrafe de una noticia está sobre el titular. Y a veces aparece y otras veces no. Es opcional poner el epígrafe sobre el titular. Debajo del titular, después de la palabra Europa, viene otra línea. ¿A qué corresponde esa línea que está ahí? Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Esa línea que está ahí, ¿cómo se llama en la estructura de la noticia? Lo que viene después del titular. Bajada. Bajada de título, muy bien. Eso es una bajada. Si se fijan bien, arriba dice, descubren ciudad más antigua de Europa. Ese es el hecho noticioso más importante. ¿Cuántas palabras tengo aquí? 1, 2, 3, 4, 5, 6 palabras. Es decir, cumple la función porque cumple la regla, porque un titular no debe pasarse de las 12 palabras. Ya 12 palabras es mucho, pero esto tiene 6. Entra justo en el rango. Ahora, esta información, descubren ciudad más antigua de Europa, se le agrega abajo otra información. Los restos tendrían 2000 años más que las pirámides de Egipto. Imagínense, es algo más antiguo que las propias pirámides. Las pirámides sabemos lo que estudiamos ahí, los que leemos harto, dice que las pirámides son muy antiguas, pero estos restos que encontraron son casi 2000 años más antiguos que las pirámides. Ahora, esa información viene a complementar lo que está en el titular. Es decir, leyendo estas tres líneas, el epígrafe, el titular y la bajada, podemos quedar informados. Pero si yo quiero más información, voy a ir al primer párrafo de la noticia, que dice, un grupo de arqueólogos halló los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa y de unos 7000 años de antigüedad y a los que creen son los vestigios de los primeros mini-estados de ese continente. Esas 5 líneas tienen que dar respuesta a las 5 preguntas del periodismo. ¿Cuáles eran las 5 preguntas del periodismo? ¿Qué fue lo que ocurrió? A ver, ¿qué fue lo que ocurrió según lo que dice acá? Si yo les pregunto, ¿qué fue lo que ocurrió o de qué están informando? ¿Qué se responde? Aquí está la respuesta en este párrafo. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué encontraron? ¿Encontraron la ciudad más antigua? Encontraron la ciudad más antigua o los restos, dice, los restos de la que consideran la ciudad más antigua de Europa. Eso fue lo que pasó. ¿Qué pasó? Encontraron restos de la ciudad más antigua de Europa. ¿Quién o a quién le pasó la noticia? ¿O quiénes? Un grupo ¿De arqueólogos? de arqueólogos, ¿ya? ¿Los arqueólogos a qué se dedican? A buscar restos de civilizaciones antiguas. Ellos hacen excavaciones para poder encontrar elementos o cosas de la antigüedad, ¿ya? ¿Cuándo sucedió? ¿Aparece eso? ¿No aparece ese dato? Parece que no. No dice si fue la semana pasada, no. Esa pregunta no está. Si se fijan bien, no está. ¿Dónde ocurrió? Si dice Europa, ya por lo menos sabemos que está ahí en Europa, ¿verdad? En alguna ciudad de Europa, en algún país de Europa. Eh, ¿Cuándo sucedió? Podemos hacer las 5 preguntas y deberían estar contestadas aquí. No siempre va a aparecer la respuesta a esas 5 preguntas, pero sí a la gran mayoría.
¿Cómo se llama el primer párrafo de una noticia que viene después de la bajada? ¿Alguien me puede decir? Tenemos el epígrafe, el titular, la bajada, y ahora, ¿cuál es el primer párrafo? ¿Cómo se llama el primer párrafo? Tiene un nombre eso. Vamos, queridos estudiantes, recuerden la información. ¿Cómo se LED llama o el primer entradilla. párrafo? ¿Ah? A ver. LED o entradilla. Eso es. Ahí sí. Y ahí dice lead o entradilla. Muy bien. Ahí sí. El primer párrafo, no se olviden, el primer párrafo después del título de noticia se llama lead o entradilla. ¿Ya? O también se le llama encabezado. Es lo mismo. Encabezado, entradilla, lead. ¿Ya? Y después viene el cuerpo de la noticia, porque aquí aparecen más detalles. Fíjense, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C. Miren qué antiguo. Los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Ahora, para los que no lo sepan, vamos a ver si podemos meternos acá. Metamos en internet, a ver, veamos lo que dice acá. Miren, Stonehenge. Este es Stonehenge. Para que no, Profe, para no que, le escucho mucho, le escucho ahí muy sí, ¿o bajo. no? Ahí sí, ahí sí. Aquí voy a mostrarles una imagen de Stonehenge. Fíjense, esa es Stonehenge. Esta estructura de piedras es una de las estructuras más antiguas del mundo. Nadie sabe, en esencia, cómo fue que ocurrió que apareció este asunto ahí. Son unas piedras que están formando una especie de círculo y sobre esas piedras algunas piedras como travesaños. ¿Ah? Y esto no se sabe de dónde salió. Estaba ahí simplemente y fue descubierto hace varios siglos atrás. Y si se fijan acá, miren ahí en la fotografía, hay unas personas, para que sepan ustedes más o menos en escala, que la estatura de una persona promedio en comparación con esto es una estructura muy alta, muy grande. Por lo menos mide 3 veces lo que mide una persona de altura. ¿Ya? Y este monumento está en Gran Bretaña o en Inglaterra, en Reino Unido. Por otro lado, si vamos acá y ponemos pirámides de Egipto, miren, para que refresquemos la memoria, ahí están las pirámides de Egipto. Miren qué preciosa fotografía la que aparece acá. Vamos a abrirla en una pestaña más. Ahí están las pirámides de Egipto. Miren qué preciosura. ¿Cómo será un atardecer ahí en Egipto con estas construcciones fenomenales? También son un gran misterio porque la humanidad hasta el día de hoy se intenta explicar cómo fueron construidas sin tecnología aparente. Una piedra sobre otra. Impresionante arquitectura para la época. ¿Cómo fue construido esto? Nadie sabe. Algunos dicen, profe, hay intervención extraterrestre. Anda a saber tú si será verdad o no, pero de que eso fue magnífico, lo fue. Imagínense cuántas personas tienen que haber sido involucradas en la construcción de estas tremendas cosas que ahí no alcanzamos a apreciar la escala, pero si uno se para frente a una pirámide es gigantesca. Es incluso mucho más alta que la torre, que la copa de agua que tenemos acá en Valdivia. A ese punto llega. Entonces, de eso se habla en la noticia. De Stonehenge, que es esto de acá, y de las pirámides. Y eso salía en el texto que estamos leyendo. ¿Ya? Vuelvo a la guía. ¿Dónde quedó? Se me perdió. Acá. Vuelvo a la guía entonces. Entonces, la guía dice que eh, luego de más de 3 años de investigaciones, expertos alemanes desenterraron partes de más de 150 templos construidos con tierra y madera, cuya fecha data entre los años 4800 y 4600 a.C., los que están esparcidos en una zona que se expande entre Alemania, Austria y Eslovaquia. Los edificios habrían sido construidos unos 2000 años antes de las pirámides de Egipto y del monumento de Stonehenge en Gran Bretaña, según dijo el diario inglés The Independent. Es decir, se presume que estos restos que se encontraron son más antiguos incluso que los dos monumentos que les mostré.
Eso para que sepan ustedes que nunca se terminan de descubrir cosas nuevas en el mundo, y entre ellas está este elemento. Está este elemento del que narra la noticia, que han encontrado restos muy, muy antiguos, de verdad, muy antiguos. Pues bien, hemos visto hoy día en detalle el epígrafe, el titular, la bajada, el LED o entradilla y el cuerpo de un ejemplo de noticia que pueden encontrar ustedes en la página número 2 de nuestra nueva guía. Hemos visto también los 14 principios que rigen las características de la noticia en la prensa escrita, que están aquí detallados. Hemos hecho una rememoranza a lo que dice la página 15 del libro número 1 del lenguaje Mineduc, que se llama Comunicando lo que somos, donde aparecen las 4 partes de la noticia. Y también hemos visto algunos párrafos que he redactado para ustedes para conocer cómo se fundamenta un texto noticioso. La próxima clase continuaremos viendo ahora los ejercicios que vamos a encontrar acá abajo después del fenómeno de la pirámide invertida. Aparecerán acá adelante los ejercicios prácticos que vamos a ir realizando también para saber cómo se escriben buenos titulares. Y eso también se encontrará en la página 3 de la guía, junto con otros ejercicios más que se van a ir viendo más adelante, que están también en la página 4. Así que este nuevo material, no te olvides que va a estar en su formato impreso este día jueves y viernes de 9 de la mañana a 13 horas en el colegio, para que tú puedas ir a retirar tu copia. Si quieres ir, anda. Si puedes imprimirla de tu casa, mejor todavía, te evitas el concurrir al colegio, pero si no tienes cómo imprimirlo, ve a buscar una copia al colegio el día jueves y viernes de 9 a 13 horas. Y también en esos días me comunican que van a estar repartiendo las canastas de alimentación Junaep que han llegado también, o que van a llegar dentro de esta semana. Así que puedes ir a hacer 2 cosas en estos 2 días de entregas presenciales de cosas ahí en el colegio. Profe, Sí, adelante. ¿esta guía se va a hacer en horas de clase? Por supuesto que sí, siempre se hacen horas de clases, y además también quedan como tareas para que la hagas de una semana a otra, porque nosotros tenemos una ocasión donde nos vemos, pero pasan 7 días donde puedes trabajar autónomamente en tu hogar. Recuerda también que si tienes preguntas o si van surgiendo dudas, yo estoy atento a WhatsApp. Me puedes enviar un mensaje por interno con la pregunta que quieras resolver, y te puedo atender por ese lugar también, por ese medio. ¿Ya? Ya, profe, gracias. Así que nos veremos en 7 días más. Que tengan una excelente semana, mis queridas superestrellas. Y nos Gracias, vamos a ver profe. en 7 días más. Cuídense, que estén bien. Chao, chao. Chao, Chao. Un gracias. abrazo. No, profe, esté bien.